La doctora Yvonne Keizan es la única médica que ha experimentado una experiencia cercana a la muerte y que desde entonces ha dedicado tanto tiempo investigando este misterioso asunto. Es de extrema importancia. Bienvenidos a más un programa de Café con Bahar. Hoy traemos otro increíble testimonio contado por su protagonista sobre su experiencia cercana a la muerte. Quédate hasta el final. Cuando hacía su residencia médica y trabajaba en un hospital en la región norte de Ontario, doctora Keizan, quien fue profesora asistente en la Universidad de Toronto, donde enseñó medicina durante 27 años. Ella cuneta su historia de la siguiente manera. El 27 de marzo de 1979, mi supervisor médico determinó que acompañara a una mujer nativa, Jean-Marie Peters, que estaba sufriendo de encefalitis causada por el sarampión, en su traslado en transporte aéreo desde Sioux Lookout hasta Winnipeg, en Manitoba. La paciente estaba fijada en una camilla justo detrás del asiento del piloto, un avión, Piper Aztec de 2 motores. Sally Irwin, una enfermera que también había sido designada para ese vuelo, y yo, estábamos sentadas junto a la paciente. No me di cuenta de que una fuerte tormenta de nieve estaba comenzando. Después de 30 o 40 minutos, y estar a unas 20 millas de la ciudad Kenora, la tormenta empeoró. De repente, noté un cambio en el sonido de las hélices. Miré por la ventana y vi que la hélice derecha se había detenido. El piloto, Gerald Krusensky, intentaba maniobras. Él gritó diciendo que todo estaba bien. Me calmé al ver que la hélice había vuelto a funcionar. Unos minutos más tarde, la hélice izquierda comenzó a fallar. Miré por la ventana y vi que la hélice derecha estaba funcionando normalmente. Grité a Jerry, queriendo saber qué estaba pasando, y él no respondió. Desesperadamente, él presionaba, tiraba y bombeaba botones, palancas y llaves en un intento de volver a encender el motor izquierdo. Noté que estábamos volando bastante bajo, justo encima de los árboles y las montañas. Jerry había estado en contacto con el aeropuerto de Kenora durante algún tiempo y estaba tratando de hacer un aterrizaje de emergencia. Entonces, el aeropuerto intentó dirigirlo hacia una pista de aterrizaje en el lago congelado. Mientras Jerry luchaba por levantar el avión nuevamente para intentar un nuevo aterrizaje, notó una colina frente a él, y se dio cuenta de que el avión no podría evitarlo. Apagó el motor derecho y apuntó el avión hacia abajo. Una profunda ola de miedo y pánico se apoderó de mí, y pensé: Dios, ayuda, voy a morir. De repente fui inundada por una sensación de calma. Escuché una voz interior consolándome. Fui repentinamente invadida por un sentimiento de paz, amor y la presencia de Dios. Ya no sentía miedo. Mi mente estaba tranquila. Sabía que Dios estaba ahí. Y supe con absoluta certeza algo que nunca había sabido antes, que no había nada que temer en la muerte. Me sentí envuelta y protegida por Dios. Volví a cuidar de la paciente. Había recuperado la conciencia y estaba asustada por la terrible turbulencia y la atmósfera tensa en el avión. Todo estará bien, le dije. De alguna manera sabía que eso era verdad tanto si vivíamos como si moríamos. Apagué el tanque de oxígeno y desaté a Jim para que pudiera respirar por sí misma y tranquilamente. Jerry vio que el lago estaba solo parcialmente congelado y que el avión se dirigía hacia una gran extensión de agua. Previendo que el avión no se detendría a tiempo, forzó la nariz del avión hacia el hielo, y el avión comenzó a hundirse en el hielo, deteniéndose milagrosamente justo al final de la parte que estaba congelada. Sin embargo, tan pronto como el peso del avión comenzó a sentirse en el hielo, este comenzó a romperse, y el avión empezó a hundirse en el agua congelada. Jerry salió por la puerta, se puso de pie en el ala izquierda y comenzó a transmitir un mensaje de emergencia por la radio. Mientras tanto, el agua congelada inundaba el interior del avión,
y yo intentaba sin éxito abrir la puerta derecha. Jerry golpeó la puerta con la mano hasta que logró forzarla a abrirse. Salí por la puerta y subí al ala derecha del avión, con el agua congelante del lago hasta la ingle. Junté a Sally, que estaba detrás de la camilla, hacia afuera, y juntas intentamos desesperadamente hacer que Jean, atrapada en la camilla, pasara por la puerta, pero parecía imposible. Recordé que la camilla había sido colocada en el avión a través de la puerta de carga. Antes de que tuviéramos alguna oportunidad de soltar la camilla, el avión se inclinó radicalmente, el morro se sumergió y el avión se hundió. Jerry, Sally y yo nos encontramos flotando en el agua helada a unos 200 metros de una isla. El resto del lago parecía estar congelado, pero no teníamos forma de juzgar el grosor del hielo. A medida que movía mis piernas y luchaba por mantener mi cabeza fuera del agua, rápidamente comencé a cansarme. Cuando intenté quitarme la chaqueta, descubrí que mis manos estaban tan cerca de congelarse que no tenía sensibilidad y no podía abrir el cierre. Miré a través del agua oscura y congelada y escuché una voz en mi cabeza que decía, nada hasta la orilla. Pero mi mente racional intervino con palabras arraigadas desde la infancia sobre la seguridad en el agua. Nunca intentes nadar hasta la orilla, decía, siempre estará más lejos de lo que parece, te ahogarás si lo intentas. En ese instante, Jerry gritó, intenta subir al hielo. Nadé hacia el hielo y traté de subir. En cada intento de levantar mi pierna sobre el hielo y subir, el hielo debajo de mis brazos se rompía en pedazos que se hundían. La voz en mi cabeza insistía en nadar hasta la orilla. Escuché una especie de susurro de baja frecuencia, algo parecido al aleteo apresurado de las alas de un gran pájaro. Sin ningún aviso, mi conciencia se elevó por encima del agua y de repente estaba mirando hacia abajo, hacia mi cuerpo, que estaba empleando todas sus fuerzas para vencer esa agua. Era como si mi ser se hubiera expandido y llenado un espacio mucho más grande. La sensación de paz y calma que sentía hasta entonces se intensificó, y una sensación de amor universal e incondicional me inundó. Estaba rodeada de luz. El mundo a mi alrededor parecía más ligero y brillante, como si el sol brillara intensamente a pesar de la nieve y el cielo nublado y oscuro. Sentí como si estuviera siendo abrazada por una inteligencia universal, amorosa y omnipotente. Esto no fue una percepción intelectual, fue una certeza que alcanzó lo más profundo de mi ser. La presencia de esta inteligencia amorosa me envolvió de una manera indescriptible. Fue la experiencia más profundamente maravillosa y feliz que he tenido en mi vida. Sabía que todo estaba sucediendo como debería. Desde arriba, observaba con desapego y curiosidad mi cuerpo físico nadando hacia la orilla. Parecía estar consciente de lo que estaba sucediendo con mi cuerpo físico, y me sentía completamente arrebatada por este estado de completa felicidad mental. Durante el trayecto, mi cuerpo luchaba por llegar a la isla, hundiéndose 2 veces. Cada vez que se hundía, el agua fría del lago llenaba mis pulmones. Observando todo desde arriba, vi mi cuerpo escupiendo, tosiendo y luchando por volver a la superficie. Cuando llegó a la completa extenuación, mi conciencia se deslizó momentáneamente de regreso al cuerpo y de repente estaba mirando desde el cuerpo hacia la orilla. En ese momento, estaba a solo 6 metros de distancia, pero había una fuerte corriente que me llevaba hacia la derecha y no tenía fuerzas para nadar, pero aún estaba en ese estado mental de profunda belleza y paz. Recuerdo haber pensado, entiendo. Mi destino es morir aquí, en este teatro de la vida en el que estoy actuando ahora. Llena de felicidad, me entregué a lo divino y al pensamiento de la muerte, pero, justo cuando estaba a punto de hundirme por tercera y última vez, vi una vez más a través de mis ojos que un gran pino estaba caído sobre el agua desde la orilla.
El árbol estaba a mi derecha y la corriente me llevaba rápidamente hacia él. Percibí que si pudiera dar apenas 2 brazadas más, la corriente me llevaría directamente hacia la copa del árbol. El árbol parecía una mano de rescate que saludaba y se acercaba a mí. De alguna manera, se me concedió la fuerza para dar esas 2 últimas brazadas. Cuando mi mano prácticamente congelada tocó el árbol caído, no sentí nada. Miré mi mano completamente entumecida y vi que estaba roja, colorada, lo que me sorprendió. Me arrastré por el árbol hasta la orilla. Me volví hacia el lago y grité a Jerry y Sally que nadaran hasta la orilla. «Pueden hacerlo», dije, queriendo animarlos. Él lo logró y se arrastró hasta mi lado. El lago estaba en silencio. La enfermera Sally había dejado de pedir ayuda. Concluí entonces que ella, al igual que Jim, la paciente, se había ahogado. Después sentí que mi conciencia comenzaba a alejarse de mi cuerpo físico nuevamente. Sabía que no tendríamos cómo sobrevivir por mucho tiempo en esa tormenta de nieve, en ese clima bajo cero y con nuestras ropas mojadas y casi congeladas. No habríamos sido rescatados si no fuera por una impresionante serie de coincidencias. La tormenta de nieve era tan severa y el terreno tan montañoso que nuestro último pedido de ayuda solo podría haber sido escuchado por un avión que estuviera volando en ese momento justo sobre nuestras cabezas. Y exactamente en ese momento, un avión estaba. Un vuelo de Air Canada en su ruta entre Edmonton y Ottawa recibió nuestro pedido de ayuda y transmitió la ubicación de nuestro accidente al aeropuerto de Kenora. Solo un helicóptero podría llegar hasta nosotros, y normalmente no habría ninguno en esa región, pero por casualidad, ese día, un helicóptero estaba siendo trasladado preocupado por la tormenta de nieve. El piloto esperaba aterrizar en el aeropuerto de Kenora, pero se vio obligado a descender en una pequeña base del Ministerio de Recursos Naturales de Ontario a unos 8 kilómetros del lugar donde había caído nuestro avión. Tan pronto como aterrizó, Brian se dirigió a la base y allí encontró a un piloto del equipo del ministerio, Bob Grant, que también se había visto obligado a aterrizar debido a la tormenta. Mientras conversaban, sonó el teléfono. Era una llamada del aeropuerto de Kenora. Brian Clegg apresuradamente comenzó a quitar la cubierta climática protectora del helicóptero y encendió la radio, encendió los motores. Llamó a Bob Grant, sin cuestionar ni por un instante. Los dos partieron hacia la tormenta. Mientras volaban, el aeropuerto de Kenora los dirigía hacia la región del accidente. Los dos pilotos buscaban grandes trozos de escombros que pensaban que serían visibles en el hielo o entre los árboles. Volando muy bajo, finalmente vieron un cojín de asiento. Y poco después, localizaron a Sally, quien parecía estar inconsciente. Brian hizo que el helicóptero se mantuviera un poco por encima de ella en el agua helada. Bob salió, colgado de un mástil del helicóptero, intentó sacarla del agua. Brian bajó el helicóptero hasta casi tocar el agua, una maniobra peligrosa, ya que cualquier cambio de peso podría hacer que se accidentara. El helicóptero lo llevó a un lugar donde el hielo era lo suficientemente grueso como para soportar el peso de Sally. Bob se posicionó fuera del helicóptero, de pie en la estructura de aterrizaje congelada mientras volaban hacia el hospital de Kenora. Unos 20 minutos después, los dos hombres regresaron a la isla. Nos encontraron, pero no podían encontrar un lugar para aterrizar. Brian logró aterrizar el helicóptero en ese pequeño trozo de hielo, con su hélice trasera girando sobre el agua. Nuestros rescatadores nos hicieron señas para que nos acercáramos al helicóptero. Jerry logró, con cierta dificultad, llegar hasta allí, pero yo estaba semiconsciente e incapaz de caminar. Sin dudarlo, Bob saltó y, sin saber si el hielo soportaría su peso y el mío, vino a recogerme. Me puso en su regazo, subimos y bajamos una colina. Atravesamos el hielo y entramos en el helicóptero. Una vez dentro del helicóptero, perdí el conocimiento.
Cuando llegamos al hospital en Kenora, el helicóptero aterrizó cerca de la entrada del hospital. Mi conciencia estaba de nuevo flotando sobre mi cuerpo. Me sacaron del helicóptero, y me llevaron al interior del hospital. Todavía me sentía completamente en paz y no tenía miedo de lo que parecía ser mi muerte inminente. Mientras observaba desde arriba, una enfermera cubrió mi cuerpo, aún con ropa mojada y congelada, con una manta fina de algodón del hospital. Otra enfermera intentó tomar mi temperatura. La temperatura de mi cuerpo estaba tan baja que el termómetro no podía hacer la medición. Mientras observaba esa escena, sentí que estaba empezando a alejarme aún más de mi cuerpo. Percibí que estaba muriendo y estaba en paz. De repente, escuché una voz decir, si tan solo pudiera tomar un baño caliente. Flotando en lo alto, me sorprendí al darme cuenta de que la voz provenía de mi cuerpo físico. Más tarde supe que calentar el cuerpo sumergiéndolo en agua caliente era un excelente tratamiento de emergencia para casos de hipotermia grave. Y no tengo idea de cómo ni por qué mi cuerpo pronunció esas palabras. Estaba recuperando la conciencia y aún podía hablar de manera humorística. Las enfermeras vieron. Al igual que yo, no habían recibido capacitación sobre cómo tratar casos de hipotermia. Pero luego, una de las enfermeras se puso seria y dijo que tal vez el agua caliente podría ayudarnos a resucitar. Entonces, las enfermeras llevaron nuestras camillas al departamento de fisioterapia, nos quitaron la ropa cubierta de hielo y deslizaron nuestros cuerpos congelados dentro de la bañera de hidromasaje. Tan pronto como mi cuerpo entró en ese torbellino de agua caliente, sentí que mi conciencia se contraía abruptamente desde su estado expandido y era tirada por la parte superior de mi cabeza hacia dentro de mi cuerpo. Sentí un tirón hacia abajo y de repente me di cuenta de que estaba nuevamente totalmente de vuelta en mi cuerpo. Froté mis manos entumecidas a lo largo de mis piernas y brazos en el agua caliente y exclamé con alegría, estoy de vuelta, voy a vivir. Me invadió una profunda alegría por tener una nueva oportunidad de vivir y me impresionó el impacto espiritual de mi experiencia. Esa noche, Sally y yo fuimos colocadas en la misma habitación. Ella también parecía estar extrañamente feliz y en paz. En cierto momento, se volteó hacia mí y dijo, no sé por qué sucedió esto, Yvonne, pero ambas fuimos salvadas. Tal vez vayamos a hacer algo importante en nuestras vidas. En ese momento, me di cuenta de que ella también debía haber pasado por alguna experiencia espiritual profunda. Yvonne Keisan explicó que durante ese momento crítico, gran parte de su conciencia estaba en una especie de luz, pero aún estaba conectada a su cuerpo físico. Describió cómo pudo ver tanto desde la perspectiva de la luz como desde la de su cuerpo luchando en el agua. Y así llegamos al final de este emocionante episodio. Esperamos sinceramente que hayas disfrutado del viaje tanto como nosotros. Recuerda, la exploración no termina aquí, cada día es una oportunidad para descubrir algo nuevo. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal y dejando tu apoyo con un like. Juntos, continuaremos explorando las maravillas del universo y desafiando nuestras creencias. Gracias por ser parte de este increíble viaje.